videos no son el final de tu investigación, son pequeñas cápsulas introductorias a diferentes temas con el fin de que inicies tu camino aquí. Revisa la caja de información para más información. ¿Cómo empezar en la animación? Lo primero que voy a contar es cómo empecé yo. Cuando yo era muy pequeña, tenía 5 o 6 años, yo me despertaba los fines de semana a las 5 o 6 de la mañana para ver comiquitas, que en Venezuela es el equivalente de caricaturas o animación en televisión. Veía los cortometrajes de Soyuz Films, que era como animación rusa, que era como ver libros moverse, era increíble. Y también veía algo que es maravilloso, que se llama Gomocito, que es la primera serie en stop motion. Y así empecé yo, así me hice yo fanática de la animación desde muy pequeña. Posteriormente empecé a dibujar. Yo nunca tomé clases de dibujo en mi vida, por desgracia, pero empecé a dibujar desde que era muy pequeña y practicaba y calqueaba al principio un montón y ya después intentaba como ver algo y dibujarlo. Y posteriormente, cuando me tocó ir a la universidad, en Venezuela no hay escuelas de animación en la ciudad donde yo vivía. Entonces yo dije, bueno, lo más cercano es estudiar comunicación porque es audiovisual. Entonces yo empecé a estudiar comunicación social en una universidad y literatura en la otra. ¿Por qué 2 carreras? Todo el mundo me lo preguntaba en ese momento. Y es porque yo sentía que yo tenía que aprender de audiovisual y tenía que aprender de narrativa y de historia y de cuentos tradicionales, porque eso era lo que yo quería hacer a la larga. En un momento en mi carrera pude hacer un corto de animación. No sabía casi nada de animación en ese momento. Estudié un montón. Leí un montón de libros y con la ayuda de una amiga que tenía mucha más preparación que yo en audiovisual, que es Dalia. Hola, Dalia. Ella animó un corto que se llama Mi amigo el pintor, que es una adaptación de un libro que pertenece a lo que podemos llamar literatura infantil, pero es un libro que trata sobre el suicidio, etc. Pero increíblemente, cuando fue a festivales, todo el mundo lo ponía en la categoría de cine para niños, y es sobre el suicidio. Y yo hacía como, ¿por qué? Bueno, es por toda esta cosa de que la gente ve algo de animación y cree automáticamente que es para niños. Posteriormente decidí ir a hacerme un máster en animación en España y así entré yo en el mundo de la animación, pero realmente es un poco, puede ser más simple y puede ser más complicado. Realmente para estudiar animación no necesitas ir a la universidad. La gente de animación sale de arquitectura, de artes visuales, de artes gráficas, de diseño gráfico, de lo que llaman, o sea, de la gente que estudia arte en general, salen muchos animadores. Hay escuelas de animación que tienen diferentes programas, algunos son técnicos, otras son licenciaturas. Por ejemplo, los que están en Argentina verán que ahí es una licenciatura muchas veces, y también hay másters, que son estos programas que se hacen posterior a una licenciatura, que fue lo que yo hice. Pero lo que yo aconsejo es, si ya sabes que te gusta la animación, si ya sabes que quieres contar historias en ese formato, de esa manera, entonces lo primero que tienes que hacer es empezar a ver toda la animación que puedas, empezar a leer todos los libros de animación que puedas y empezar a estudiar dibujo. Son los primeros pasos que hay que dar. Posteriormente, lo que deberías hacer es empezar a hacer ejercicios basados en los 12 principios de animación. El ejercicio de la pelota rebotando, que es el ejercicio clásico de Stretch and Squash.
el ejercicio de poner una cara y cambiarle las expresiones faciales, que ese ejercicio, ¿cómo lo pueden hacer en stop motion? Lo pueden encontrar en mi Instagram, están las instrucciones para hacer ejercicio. Y después de hacer todos esos ejercicios sobre los 12 principios, que son muy básicos, yo diría que el primer paso para animar sería animar un ciclo de caminar. ¿Por qué? Porque un ciclo de caminar es una de las cosas más difíciles que puedes hacer. Un ciclo de caminar es una manera de definir el personaje. Un ciclo de caminar es entender poses principales, entender poses secundarias. Entonces, en mis cursos más básicos, lo último que hacen es hacer un ciclo de caminar. Muchas veces terminan en frustración, terminan como con que el ciclo de caminar no funciona, pero para mí eso es muy valioso. ¿Por qué? Porque el hecho de que ustedes se enfrenten a algo que es difícil, que les cuesta hacer, si lo siguen practicando y mejorando o se quedan en la frustración, va a definir si ustedes pueden o no tener una carrera en animación. Así se empieza. Estos videos los estamos haciendo con el fin de crear más contenido sobre cine, dirección de arte y animación en español. Si te interesa este tipo de contenidos, déjanos un comentario sobre qué te gustaría que habláramos.